¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida? ¿Cómo puedo lograr esos cambios que yo quiero en mi vida? Independientemente del cambio que tú quieras lograr, siempre hay un paso que se debe dar. ¿Cuál es ese paso? En este video yo te lo cuento. Hola y bienvenidos, yo soy Javier Bustos del canal Hábitos Saludables. Para mí es un honor poderme dirigirme ante ti y hoy quiero compartirte una información valiosa. Puedes seguirme en esas redes sociales que te salen en la parte de aquí abajo y yo quiero proporcionarte esta información que te va a ser muy útil. Todas las personas queremos mejorar nuestra vida, ya sea en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito del amor, ya sea en el ámbito del dinero. Si tú no estás conforme con los resultados que tú quieres o los resultados que tú quieres ahora, es debido a que hay una área en tu vida que está fallando. Quizás no le pusiste la atención o el enfoque que se requiere. ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo puedes mejorar esta área? Siempre hay un paso que todas las personas deben dar. Si tú quieres mejorar tu aspecto económico, si tú quieres mejorar tu salud, tú quieres mejorar tu relación de pareja, debes dar un primer paso. ¿Cuál es ese primer paso? Ese primer paso es reconocer, aceptar la situación que tú tienes ahora. ¿Cuál es esa situación? Por ejemplo, tú quieres mejorar tu situación económica. Mira tu cuenta bancaria. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Tienes deudas o tienes inversiones? ¿Estás atrasado con tus pagos? ¿Cómo es tu situación económica actual? Si tú estás con un saldo negativo en tu cuenta de banco, no te alcanza el dinero para llegar a fin de mes, ¿cuál es el primer paso? Reconocer que estás endeudado. Reconocer que no eres bueno administrando tu dinero. Reconocer que los ingresos que tienes mensualmente no son lo suficientes para mantener el estilo de vida que tú tienes actualmente. Entonces, en cualquier aspecto que tú quieras mejorar, el primer paso es saber reconocer que lo que tienes ahora no es lo correcto. Lo que has hecho hasta ahora no es lo correcto. Hay que reconocer que estás mal, que estás haciendo malas cosas. De igual manera, en el aspecto de la salud, mírate cómo estás. ¿Estás gordito? ¿Tienes energía para hacer todas las cosas que tú quieres? ¿Te duele tu cuerpo? ¿Te sientes deprimido? ¿Tienes dolores? El primer paso es aceptar. Estoy enfermo, tengo depresión, tengo una enfermedad, tengo dolores, no me siento bien conmigo mismo. El primer paso es saber reconocer, aceptar la situación que tengo hoy. De igual manera en el amor. ¿Estás sin pareja? ¿O estás batallando con tu pareja? ¿Tienes constantes problemas con tu pareja? ¿Con las personas con las que te relacionas? ¿Con las que trabajas? ¿Con tus jefes? ¿Con tus subordinados? El primer paso es aceptar que quizás estás enfermo. Hay que aceptarlo. Tienes un dolor. Tienes una enfermedad. Quizás tengas problemas de personalidad. Si estás mal con otras personas, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, quizás tú seas el problema. Quizás no sean las personas, no sea el entorno, quizás tú seas el problema. El primer paso es saber reconocer. Si estoy mal, si ya me dice el uno que no se lleva conmigo, que tengo un mal carácter, quizás no sean ellos los que están mal, sino seas tú. El primer paso para mejorar este aspecto es que tú reconozcas y aceptes que eres tú el que está mal, que eres tú el que está fallando, eres tú el que debe cambiar, eres tú el que debe mejorar. Ahora, te tengo una gran noticia. Ese es el primer paso que todos debemos dar. En cualquier aspecto, por ejemplo, las personas que tienen problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, incluso cualquier problema. Si esas personas no reconocen que tienen el problema, nadie les puede hacer cambiar. Y nosotros como personas hay que saber reconocer que solamente tú puedes cambiar, nadie te puede hacer cambiar.
Entonces muchas personas a veces tienen un hermano, tienen un pariente que saben que lo que está haciendo le está haciendo mal y quieren darle consejos, quieren hacerle cambiar. Pero si esa persona no da el primer paso, que es saber aceptar, saber reconocer de que esa persona está actuando mal en algún campo de su vida, olvídense, nadie lo va a hacer cambiar. Nosotros no podemos ponerle una pistola en la cabeza y obligarlo a cambiar. Es por eso que es importantísimo este paso, este primer paso, que hay que saber reconocer que cada persona tiene que hacer conciencia y analizar sus aspectos de la vida y reconocer que está fallando en uno de esos para poder cambiar y mejorar su calidad de vida. Caso contrario, nadie lo va a poder hacer. Pero es importante también saber que sí podemos cambiar. Es posible cambiar. A veces las personas dicen, no, yo nací con mal genio, yo nací con ese tipo de depresión, yo nací con esta enfermedad y así me voy a morir. Y mi vida es un padecimiento, mi vida es sufrimiento y toda la gente me odia porque yo soy así y punto. Les tengo una gran noticia, todas las cosas se pueden cambiar. Todas las cosas se pueden mejorar. Nada está escrito en piedra. Incluso lo que está escrito en piedra se puede cambiar. ¿Por qué? Porque las personas solamente estamos hechos de creencias. Recuerden, cuando nace un bebé nace en blanco. Y si un bebé nace en un entorno donde las personas hablan español, ¿el bebé qué va a aprender? Hablar español. El bebé no va a aprender a hablar inglés en un ambiente donde todas las personas hablen español. Entonces, un bebé aprende los hábitos de las personas que le rodean. La primera escuela de quien aprende son sus padres. Es por eso que se dice que la educación de un niño empieza 20 años atrás, es decir, con la educación de sus padres. Y tú como padre, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Entonces, todas las cosas se pueden cambiar, todas las cosas se pueden mejorar. Nada es imposible. Simplemente hay que dar ese primer paso. Tú quieres cambiar tu vida, tú quieres mejorar tu salud, tú quieres tener pareja, quieres ya no tener problemas con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus subordinados, con tus clientes. Quieres tener mejor salud, ya no quieres tener dolores, padecimientos. Puedes cambiarlo. Simplemente tienes que dar ese primer paso. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar, reconocer. ¿Quieres tener la vida que tiene otra persona, que tú quizás ves que esa persona le va bien, es una persona sana, atlética, tiene una excelente calidad de vida, tiene suficiente dinero para pasear, para comprar cosas? Tú también lo puedes hacer. Porque ¿en qué te diferencias de esa persona? Esa persona tiene una cabeza, tiene 2 manos, tiene 2 pies, tiene lo mismo que tú tienes. Esa persona también tiene 24 horas al día, las mismas horas que tú tienes. ¿O acaso esa persona tiene 30 horas de día, ¿no? ¿O acaso el sol para él sale antes que tú? El sol sale a la misma hora para todo mundo. El día tiene 24 horas para todo mundo. La diferencia está en cómo aprovechamos el tiempo cada quien y qué información metemos en nuestra cabeza. ¿Acaso estás metiendo información valiosa que te ayuda a cambiar en la vida? Quizás ese sea el problema que tú tienes ahora. La información de la que estás alimentando a tu mente, las imágenes que estás dejando llegar a tu mente. Entonces, hoy te invito, ¿sí? ¿Qué quiero que hagas? ¿Cuál es el objetivo, el fin de estos videos, de este canal? Que mejores tu calidad de vida. Yo soy una persona que he tenido bastantes problemas, como todas las personas, tuve bastantes problemas y yo siento que hoy estoy como quiero estar. Hoy disfruto de un cuerpo sano, de salud, de energía, disfruto conversar con las personas, ya no tengo preocupaciones, problemas, porque he comprendido muchas cosas y al igual que yo, quiero que tú también logres cambiar tu estilo de vida, que logres implementar esos cambios que tú quieras en tu vida. Ese es el objetivo de este canal. Y para eso yo quiero que tú hagas algo, porque es fácil hacer. La vida es cuestión de hacer y es fácil hacer, pero es más fácil no hacer. Entonces las personas somos muy facilistas, nos quedamos en el no hacer. Y yo te invito a que seas una persona de acción, a que seas una persona que hace las cosas, que empieza a generar cambios. Y no te digo que vayas y empieces a donar, que vayas y empieces a construir casas, no. Te pido que empieces a cambiar tu vida, que empieces a mejorar tu situación, la de nadie más. Porque nosotros no podemos ayudar a otras personas si primero tú no has solucionado tus problemas, si primero tú no tienes el control de tu vida. Y para eso, ¿yo qué te pido? Que tomes un cuaderno
pongas tus 3 áreas de la vida, la salud, dinero y amor, y hagas un análisis, un estado de situación actual, como decimos, y digas, ¿cómo estás hoy? Al 14 de febrero del año 2024. ¿Cómo está tu cuenta de banco? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo está tu relación con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos? ¿Cómo está? Y te invito a dar el primer paso. Apunta al primer paso, acéptalo. Estás pobre, estás endeudado, estás enfermo, reconoce y escríbelo. Que sea ese primer paso que queda sentado. ¿Y por qué te lo pido que escribas? Porque cuando nosotros escribimos, tenemos nuestra máxima concentración y enfoque en escribir y te haces más consciente que solamente decirlo. Y algún momento vas a ver tu cuadernito en el cual pones todas tus cosas y vas a ver el avance que tienes en la vida. Eso es lo que yo puedo compartirte en este día. Espero que esta información sea de mucha utilidad para cambiar tu vida. Si te ha gustado, crees que me he ganado un like, te pido que me regales un like. Recuerda que los likes son gratis. Y te pido también que me sigas en las redes sociales que yo tengo y te indico aquí abajo, para que cuando publique un video sea la primera persona a quien te llegue esta información, porque estoy seguro que esta información te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.